Si una persona le dice que no le interesa el mensaje de salvación, ¿cómo debe interpretar usted esa declaración? ¿Cómo? Quizá le interesa, pero... Vacilación. Sí, vacilación. Quizá le interesa, pero no quiere admitirlo. No Exactamente, porque alguna persona le interesa, pero no quiere se resiste. sí. Entonces hay que orar para que el Espíritu Santo... Pero también hay que saber cómo abordar a la persona. Claro. ¿Cómo abordamos a la persona? Que con amor, humildemente también. Ganarte respeto de la persona. ¿Cómo usted abordaría un testigo de Jehová? Un testigo de Con Jehová. sabiduría. Directamente, indirectamente. Bueno, yo tuve una experiencia con en el mercado. Entonces ella me dijo a mí, usted es colombiana, yo soy colombiana. Entonces dijo, bueno, ¿quiere? Yo le dije, no, yo soy cristiana y yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces fue indirectamente que le planteé a ella, ¿no? Sí, está claro. Entonces me dijo, ella no quiere, yo le dije, no, yo soy cristiana y yo soy, Cristo te ama. Entonces, ya. Lo comenzó. Ya. Yo voy directo al grano. Yo le digo, usted no creen en el infierno, nosotros creemos en el infierno. Usted no cree que el Espíritu Santo es Dios, nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Usted no cree que Cristo es Dios, usted no cree en el Dios triuno, yo sí lo creo. Entonces usted tiene una línea que yo no acepto, ¿me entiende? Entonces yo voy directamente con ellos porque son gente que conocen, ¿me entiendes? Son gente que conoce ciertos aspectos de las escrituras. Aunque están equivocados, pues ellos conocen. Entonces ahí yo voy directamente. En una ocasión me invitamos Miguel. Y yo pienso que, varón, y hay un testigo ahí, está Adolfo, está Marisol, están toda la gente ahí en la mesa. Y yo estoy pensando que Miguel es el hombre que va a resolver. Cuando yo estoy sentado dice, no, porque aquí está el pastor. Y yo, pero varón, yo pensaba que usted que me va a dar esa bendición. Entonces tuve yo que resolver ese problema. Y para la gloria de Dios, él se sintió trincherado. La mujer estaba roja como un tomate, me quería matar. Oye, si le hacían así con una aguja, esa mujer botaba sangre. Jesús. Y mucha sangre. Estaba rojita esa mujer. Entonces, el mismo testigo se levantó y me hizo así. Muy bien, sigue así. Wow, el mismo testigo. Y yo esperando que sea Miguel que resuelva el problema. Y en otra ocasión estábamos en un retiro, oiga. Y llegaron dos testigos de Jehová, dos mujeres. Y comenzamos a hablar ahí. Y había una que estaba como dudosa y la otra dijo, vámonos. Porque se vieron acorraladas. Entonces la otra que era como, se la llevó porque sabía. Antes que la convenciera la otra, antes que el Espíritu Santo hiciera el trabajo. Entonces, usted tiene que saber cómo va a abordar a la persona para poderle exponer el mensaje. Amén. Si es directamente, indirectamente, por ayuda, por servicio, como elogio, etcétera. Cómo usted aborda a la persona y así usted le puede introducir el mensaje del evangelio. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de convencer de pecado a la gente? El Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Amén. Siga, mi hermana Yolanda. Escriba las 5 etapas del proceso de persuasión. Interés, atención, convicción, deseo, cierre. Pídale que se le comprometa con el Señor. Aplicar los principios de la firma de un contrato al acto de comprometerse con el Señor. Hacer un compromiso equivale a la firma de un contrato. El contrato de negocios contiene cláusulas o provisiones y sus términos se refieren a dos personas, las cuales deben firmarlo, es decir, se cierre el trato. En el contrato de la salvación, Dios ofrece perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo, su Hijo. El no convertido debe comprender estas hermosas provisiones del contrato. Ok, ¿cuál es la necesidad más grande que tienen los seres humanos? Espiritual. Necesidad espiritual. Entonces, si usted sabe abordar a la persona, por ejemplo, en este caso, de que la persona puede estar en depresión, opresión, en crisis, necesidad, problemas familiares, enfermo, una situación diversa, usted tiene que saber, usted tiene que ser creativo en las cosas de Dios y no tener miedo. Entonces, por eso es importante la preparación.
la preparación. Eche mano en las herramientas que tiene. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene perdón de pecado? ¿Quién es que da perdón? ¿Quién es que tiene? Jesucristo. Es el único que posee el perdón de los pecados. Amén. Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que saber, pídele que se comprometa con el Señor. Pero usted tiene que saber qué es lo que hay en la persona para hacer el llamado. Sigamos. También debe comprender sus términos o condiciones. Dios ha hecho su parte y ha firmado el contrato. Ahora solo resta que la otra persona, el probable convertido, también lo firme o haga un compromiso con el Señor. En el tiempo oportuno, el ganador de almas debe pedirle que lo haga. Aplicación 7. La mayoría de las personas no firmarían un contrato que no les ofrecería lo mismo o más de lo que dan. ¿Cómo evaluaría usted el contrato de salvación? Dios da mucho más de lo que damos nosotros. Una decisión para seguir a Cristo, no importa las circunstancias. Una decisión para seguir a Cristo, no importan las circunstancias. ¿O no? ¿O no? Porque ya Dios hizo su parte. Amén. Dios lo bendiga. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios hizo su parte. Ahora, Dios está esperándole la parte de los seres humanos. Dios ama a los seres humanos con amor que eterno. Dios lo ama con amor eterno. Como Samuel mismo, como Samuel mismo. Amén. Entonces, Dios perdona los pecados de los seres humanos si se arrepiente. Si se arrepiente. Pero usted tiene que saber cómo transmitir el mensaje. ¿Y cómo usted le va a transmitir el mensaje si usted no está preparado en la palabra? Si usted ni siquiera sabe qué dice Juan 3:16. Y cuando le hagan pregunta a ustedes, por ejemplo, esta preguntita. ¿Cómo es que ustedes creen en un Dios triuno, en la Trinidad? Si esa doctrina no aparece, si ese término no aparece en las Escrituras. Porque verdad, el término no aparece en las Escrituras. Pero hay muchos versículos que lo apoyan. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es verdad, no aparece en las Escrituras el término triuno. Pero está ahí. Pero está ahí. Está ahí. Pero ¿cómo usted me dice a mí Dios es uno? Cuando hay tres personas en la esencia divina. ¿Cómo? Oiga bien, yo tengo que decirle a ustedes, y pónganme atención, no ore de esta manera. Que Jesucristo vino al mundo siendo mitad Dios y mitad hombre, no. Sí. Qué error tan grande, 100%. Jesús era 100% Dios y 100% humano. ¿Me entiendes? Porque si no, antes eso de aquí. No se Algo lo puede. dijo el otro día. Por eso es importante venir a los estudios. Ya. ¿Me entiendes? Y una de las doctrinas que hay, o mejor dicho, la doctrina de la iglesia, que se llama verdades fundamentales, y hablamos sobre la esencia divina de Dios, que tenemos un Dios triuno, tenemos una esencia, 3 personas, pero ¿cómo así 3 personas? Y tienen distinciones, sí tienen distinciones. Explícame esas distinciones. El padre murió. El padre murió. No, El hijo murió. Alaba. El hijo El murió. padre del- El padre murió. Oye, El hijo murió. póngase claro, por eso le estoy diciendo, ¿usted ve por qué hay que estudiar la palabra? El hijo murió. ¿Dónde radican las distinciones en las tres personas de la Trinidad de Dios? Jesús es el dador de los Radican en los nombres en los nombres. Padre. y en la parte ministeriales. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque cuando yo digo, por ejemplo, los atributos naturales de Dios, ¿de qué yo estoy hablando? Del Padre. No, atributos naturales. La naturaleza de Dios. Dios es omnipotente. Omnisciente, omnipotente. Y cuando yo hablo de los atributos morales, Morales,
Atributos morales. Las Mencionemos. leyes de... Atributos morales. Amor, paz, Gozo. bondad. Atributos morales. Santidad. 12. Santidad. Y atributos cósmicos. Ahí lo dejamos. Hay que investigarlo eso. Hay que investigarlo. Sigamos. Ahí se une al omnipotente. Pero aquí, entonces lo que le estoy diciendo. Orizapiente. Aquí. Por eso le estoy diciendo. Cuando le vean con esa pregunta, tiene que estar preparado. A todo el que le mande, hay que darle respuesta. Entonces, usted no está preparado. Por eso que yo digo, usted tiene que venir a los estudios. Hay que venir a los estudios. Tienen que estudiar las escrituras. ¿Y cómo es que si Dios sabe todas las cosas, cómo es que creó a ese Lucifer que se iba a convertir el diablo, que se iba a llevar la tercera parte, que se le iba a revelar, que se le iba a revelar, que iba a hacer caer a Adán y a Eva, y que Adán y Eva y todo el mal que ha venido en el sufrimiento, y después toda esa gente que se han ido ahora mismo al infierno? Porque él no dio libre albedrío. ¿No? No dio libre albedrío. Eso es todo y ya. Bueno, una esa, digan otra. Claro. Todo el mundo anda huyendo. Yo dije una por lo menos. Entonces, lo que quiero decir es que hay que estar preparado. Por eso yo hago exigencia de que usted va a estudiar. Aquí usted va a estudiar la palabra. Usted vaya allá afuera, le hagan cualquier pregunta, usted tenga con qué responder. Usted sepa cómo predicar, usted sepa cómo abordar a la persona. Usted sepa cómo tratar con ellos. Porque para eso Dios a la iglesia le dio 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y el Espíritu Santo dio los dones, los 9 dones que conocemos. Y Dios Padre dio los dones que. ¿Cuáles son los dones que se le llaman que el Padre dio? Los morales. ¿Los dones de qué? Dígalo, tiene como miedo, está como insegura. No, yo me estoy dando cuenta. Los dones del servicio. Tú tienes los dones del servicio, los dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios que lo da Jesucristo. Jesucristo da los 5 ministerios, el Espíritu Santo da los dones espirituales y el Padre da los dones de servicio. Cada quien tiene su... Y eso lo estudiamos en los dones espirituales, pero vamos a volver otra vez porque lo vamos a repetir. Pero ahora viene el punto, tú tienes que saber abordar a la persona, tienes que estar preparado, si no, cuando le hagan preguntas. Oye, que Dios más cruel, creó un infierno. Perdona para los hombres. Sí, pero aún así, eternamente, nadie va a salir de allá, fuego eterno. ¿Y por qué el castigo tiene que ser eterno, verdad? Porque Él es eterno. No, también fuimos creados para Para evitar vivir. la eternidad Era también. creado para el... ¿Somos nosotros eternos? No, pero fuimos Claro. creados. Defíname por qué nosotros no somos eternos. Porque nosotros somos finitos. Somos Nosotros somos finitos. finitos. ¿En qué sentido? Que fuimos Porque creados. tenemos Como creados. limitados. ¿Y Dios? Dios no Es es infinito. Creado. ¿Y por qué Dios es infinito? Porque Dios Porque no es fue creado. increado Dios tiene vida en sí mismo. en sí mismo. Diga autoexistente. Existente. Él es autoexistente en sí mismo. El varón está poniendo atención a los estudios. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y cuál es la diferencia de un querubín y un serafín? No, porque el cielo está compuesto por diferentes... Rango, ¿no? No, pero ¿cuál es la diferencia de un serafín y un querubín? Que no está más cerca que No, es que todo el mundo ahí está cerca, pero yo sé que hay algunos que están en posiciones, pero hay su distinción, que es un arcángel, que es un querubín, un serafín, que es un ángel. Eso lo hemos estudiado. Sí. Sí, nosotros estudiamos eso, en verdades fundamentales, todo eso lo hemos estudiado. Ahora, Bueno, eso no lo sé. No está bueno. entonces, usted tiene que estar preparado. La palabra, sí. ¿Por qué tú crees en la Biblia? Amén. Entonces sigamos. Como me dijo uno a mí, ¿cómo yo sé que eso es de Dios? Alaba, y eso está bueno que te lo digan. Para que sepa, y eso está bueno, que le pongan preguntas difíciles. Ahí, que le maltraten un poquito la mente, a ver si despiertan. Sí. ¿Qué tú dijiste, hermano? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué era la palabra de Dios nada más? Claro, La porque palabra absoluta yo dije, de no, yo Dios. le dije, hay personas que nunca van a creer y han endulzado su corazón de tal manera que aunque tú le expliques, La nunca van a palabra creer. absoluta. Ahí es que está el punto. Ahí es que está el punto, que hay personas que abren su corazón para recibir No, la palabra. pero ahí es que y está hay el punto. otros que Cuando no. él te dijo cómo tú sabes, ya te está dando una oportunidad para que tú sepas cómo abordarlo. Claro. Cómo lidiar con él a través de las escrituras. Por eso es importante conocer el contexto de la Biblia.
el contexto de la Biblia. ¿Me entiendes? ¿Cómo vino la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Entonces, señores, allá afuera hay que ir armado hasta los dientes en el espíritu. Y aquí Dios me puso y me trajo para darte a ti las armas necesarias para prepararte a ti. Por eso yo te vamos a meter en el fuego de la palabra. Algo tiene que salir de ti. Algo tiene que salir de ti. Algo se te tiene que pegar. Un fuegazo. Algo se te tiene que pegar. Algo está cayendo aquí. ¿O no? ¿Me entiendes? Entonces, sigamos. En Josué capítulo 24 leemos que Josué, uno de los jueces del Antiguo Testamento, le pidió al pueblo de Israel que hiciera un compromiso. En aquellos días se llamaba pacto. Dios había provisto su parte del contrato o pacto de las siguientes ¿Qué es un pacto? cláusulas. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Una alianza. Sí, pero ¿qué clase de alianza se dio? Un trato. Un contrato que tú... Sí, pero ¿qué clase de alianza? Porque yo sé que un contrato, yo sé todo eso. ¿Qué clase de alianza, mi gente? ¿Usted ve? Por eso es que es importante, ese es Dios de pacto que guarda tu palabra. Hasta hay una canción ahí de eso. Un juramento, Un compromiso. un compromiso. También se puede. Pero hay toda una historia detrás. ¿Te entendiendo? Sí, porque Dios es un pacto, pero antes tiene que hacer la voluntad de lo que él... Pero ahora viene el punto. ¿Puede el hombre pactar con Dios? Dios sí hace un pacto con él. Dios establece el pacto, oiga bien, Y jura por él mismo. y Dios juró por él mismo. En otras palabras, que él toma a Abraham, ¿Qué derecho tenemos nosotros que él lo toma y lo pone en su pacto. Pero él asume la responsabilidad de cumplir la posición también de Abraham. Por medio del Mesías. Oiga, tremendo. Como tanta gente que 500 para que pacte con Dios, eso está mal. ¿sabes? Yo no sé cómo los cristianos caen en esa diablura. Yo no sé cómo los cristianos... De que me están de que... Traiga 500 para que Dios te bendiga. Traiga 200, traiga 700. Eche ahí. No estamos bendecidos, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. La bendición también. En Efesios, Aquí. Y los cristianos cayendo en esa diablura. Todo está bendecido, todo está ahí, todo está Sí. ahí. Y los cristianos cayendo en esa diablura. No se puede, mi gente. Aparte nosotros, Óigame bien, sigamos. Entonces, sigamos. Primero, llamó a Abraham para que fuera patriarca del nuevo pueblo. ¿De qué? Segundo, llamó a Abraham para que fuera patriarca de un nuevo pueblo. De un nuevo pueblo que Dios, a través de ese pueblo, lo que quería era manifestar su gloria, ¿verdad? Dios preparó a Israel, iba preparando a Israel para que le alabara y para que diera testimonio a las naciones. Pero lamentablemente Israel falló, no cumplió. Hasta el grado que cuando Cristo llega a esta tierra, tenía un espíritu de estupor. Desde el tiempo de Isaías, de Jeremías. Cuando Daniel recibe la visión, ya estaban en Babilonia siendo cautivos. Se recuerda que en el año 605-606 Babilonia se llevó a las dos tribus. Y en el año 722 Asiria o Sirio se llevaron a las 10 tribus de Israel cautivos, con grillete, con galfio. Lo humillaron. Y todo comenzó cuando Salomón pecó. ¿Se recuerda? se dividieron la tribu. ¿Se recuerda de tienda, templos y palacio? amén. La tribu del norte y la tribu del sur. Sí, nosotros nos acordamos. Sigamos. Muy bonito ese libro. Los condujo a través de un horrible desierto. ¿Por a qué? Una tierra rica, fértil por la desobediencia y fértil de leche y miel. ¿Por qué lo condujo al desierto? Para prepararlo. Para preparación. Hay gente Procesarlo. que necesita ser procesado Procesado, como procesado. y hay gente que Dios lo mete en el desierto. Vamos a procesarte, quitarte toda esa ira que tú tienes, toda esa vanidad, todo ese orgullo, toda esa altivez, toda esa soberbia, toda esa rebelión que tú tienes, todo ese ego, todo ese egocentrismo, todo ese empirismo que tú tienes, todas esas cosas que no le agrada a Dios. Calma. Tiene que salir. Domarlo. Hay que exactamente domarlo. Entonces tú tienes que, Dios te mete en ese desierto para pulirte, para sacar el brillo de ti, porque en el desierto que lo que hay es sol, escorpiones
y tiene que depender exclusivamente de Dios porque quiere agua, ¿verdad? Dios tiene que hacer milagro allí para que tú aprendas a depender del poder sobrenatural de Dios, del poder divino de Dios. Ahí, para que aprenda a depender. Algunos salen victoriosos, pero algunos Dios los deja ahí, dando vuelta en el desierto. No quieren cambiar, los deja ahí. Y los escorpiones vienen, que son los demonios, y vienen las serpientes que vienen en el desierto, que son demonios también, y la sequía que hay en necesidad. Entonces hay cristianos que están en una situación y dicen, ¿qué es lo que me está pasando? No entienden que están siendo procesados y no entienden el proceso o no quieren reconocer el proceso. Entonces en el proceso tienen problemas. Y a veces el proceso puede durar un día, 2 días, 3 días, una semana, a veces años. Pero depende cómo tu actitud a la voluntad de Dios. Si tú aprendes a depender de Dios en circunstancias, más rápido pasa el proceso. ¿Me entiendes? Pero en ese proceso Dios te pule. Saca un nuevo hombre. Más paciencia, tranquilidad, amor, benignidad, longanimidad, templanza, mansedumbre. Fruto del Espíritu. Pero aún así tienes que tener cuenta que aunque tú seas procesado y haya dado fruto, tienes que estar siempre alerta para que no te pase lo que le pasó a Moisés. Habla a la peña y ¡tan! Le dio un golpe. Entonces, sigamos. Josué apeló al pueblo para que decidiera si guardaría su parte del pacto. Escogeos hoy a quién sirváis, les dijo. Aplicación 8. Lea Josué 24:14. ¿Con cuáles 3 estipulaciones o condiciones debía estar de acuerdo los israelitas? Decidir, guardar y servir. ¿Sí? Decidir, guardar y servir. ¿Se deciden en qué? ¿En guardar qué? Y hacerlo, servir. Ponerlo en obra. Lo que Dios quiere, ¿verdad? La gente no quiere. La gente no se quiere decidir. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué aquel tiene más madurez que el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? El otro no se decidió a seguir al Señor como él manda. ¿Por qué aquel produce más fruto que el otro? ¿Por qué? Tengo obediencia. ¿Por qué aquel Dios lo usa con tanto poder y el otro no? ¿Qué está pasando? Está desconectado de la fuente que el Señor. ¿Por qué aquel es bendecido por Dios y yo no? ¿Qué está pasando? ¿Algo está pasando o no? Observa, aquel cae, llueve, trueno, viene a su iglesia, coge sus estudios, en su casa ahora, ayuna, se mete con Dios, se guarda en santidad, estudia la palabra a profundidad, hace sus apuntes y busca la manera de cómo agradarle a Dios. Si tú le buscas, ¿qué va a pasar? Pero el otro, de vez en cuando viene a la iglesia, hay una lluvia, un trueno, se queda en su casa, de vez en cuando lee la Biblia, de vez en cuando ora. ¿Qué? Dime, ¿cómo será tu vida? Así mismo, como tú, así mismo, créame. Así mismo, y te pasarán años y seguiré en lo mismo. En lo mismo, ser una persona mediocre, una persona que todavía, miren, una persona dedicada al Señor, recién convertida, dedicada al Señor, entre 3 a 4 años está manifestando una gloria tremenda. Dedicado al Señor. Que no tiene excusa, que dice, vamos a lo que venimos. Hay que meterse con Dios, hay que aprender de Dios, hay que buscar de Dios. Pero los cristianos de hoy en día están muy ñoños, muy cómodos. Mira, allá en China, 700 iglesias, 24 horas al día orando. Mataron a 1500 cristianos chinos, hermanos chinos. 1500. Y tienen como campo de concentración. Y a pesar de la persecución, le queman las iglesias, los persiguen. A pesar de todo, ahí están ellos orando. Tú verás que algo va a hacer Dios en China fuertemente. Dice que hay 500 millones, no sé si son 500 o 300, algo así.
de cristianos allá en China. Pero hay muchos cristianos allá en China. Y están orando 70 iglesias. 24 del día. Algo va a ser Dios. Algo va a ser Dios. Mira Rusia. Putin contó su cosa. ¿Qué dijo? Que la sociedad rusa o la constitución rusa tiene que estar compuesta de Dios, Padre, Madre, cero homosexualidad. Y mira que ese hombre durísimo. Ese hombre duro, ese presidente de Rusia. Ese hombre, usted sabe. A ese hombre le temen. A ese hombre le temen. Oiga que lo estoy diciendo. A ese hombre le temen. A ese hombre le temen. Digan lo que digan. Y no le tiene miedo a nadie. Así mismo, el señor de Rusia. Ese señor que ahí está, Putin, el presidente de Rusia. Así mismo. ¿Entiendes? Y miren lo que dijo ese hombre. Porque el hombre es sagaz, inteligente. Oye lo que dice él. Porque él es judoka. ¿Qué es judoka? Judo. El judo. Y bueno que Oiga esto. Oiga lo que él dice. Si la sumisión me va a dar la victoria, ¿por qué no? Si tengo que ser sumiso para conseguir la victoria, pues lo hago. Señores, ¿me entiendes? Entonces lo que le estoy diciendo es que Dios está haciendo algo. Ahora, ¿nos estamos moviendo nosotros en esa ola de Dios? Esa es la pregunta. Porque el que le busca le encuentra, ¿no? Pero muchos están muy comodotes en su casa, tranquilotes, tú sabes, viendo películas de acción. Chuck Norris. Sigamos. Entonces, Entonces, como ejemplo, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. ¿yo en mi casa qué? Serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo en mi casa. Si tu hijo hoy en día no te obedece, pregúntate por qué. ¿O no? Si tu hijo hoy en día no te obedece, pregúntate por qué. Porque yo vuelvo y repito, y lo mantengo. O tú crías a tus hijos o el diablo te lo va a criar. Punto. O tú lo crías o te lo cría el diablo. Y ese sí es efectivo criando gente. Mata, hurta y destruye. El ministerio. Así mismo, ese es su ministerio. Matar, hurtar y destruir. Como le dijo un satanista a un gran predicador, a los hijos de ustedes se los vamos a matar en su propia sala o en su cuarto. Y lo vamos a enseñar en tu propia sala o en tu cuarto. ¿Por medio de qué? Teléfono, internet, computadora. Tú no ves que los jóvenes de ahora es concentrado en eso. Que lo pone sonso. Y como que están en el limbo, como que están en otro planeta. Que tú lo ves y que tú dices, fulanito, ¿qué? Así, bobo. Y ese espíritu le está comiendo la vida. Porque están concentrados más en eso. Y más se alejan de Dios y más se alejan de Dios. Si el día de mañana tu hijo es un rebelde, un desobediente, no te escucha, no hace nada de lo que tú dices, pregúntate, no le eches la culpa a nadie, solamente mírate en el espejo. ¿O no? Como hizo un chino, está llamando al hijo, y el hijo concentrado ahí en el juego, y llamándolo, y ¿sabe? Cogió una mandarria, le rompió el juego con top y y le habló algo en chino y se fue. Para que tú veas, el muchacho estaba tan atado a eso que comenzó a llorar. Pues claro. Y se puso bravo y se puso... Ay, porque hay algo ahí. Ahí hay algo. Si el día de mañana
tu hijo no te obedece y no escucha la voz de Dios, pregúntate por qué. Mucha gente dice, varón, pero si usted llega a tener hijos, usted va a ser un dictador. Debajo de ese techo, propiedad mía son. Y aquí se hace lo que Dios manda. Y yo soy su mayordomo. Si no, cuando tenga 18, usted se quiere ir. 19, usted se quiere ir. Lo amamos, lo respetamos, puede contar conmigo, pero ya usted... Amén. 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 Están asustados, pero está bien, sigan. El pueblo estuvo de acuerdo con esas estipulaciones y prometieron servir al Señor como su único Dios. Sin embargo, conociendo Josué, ¿Cómo qué? su único Dios. Entonces, ¿cómo que tú me vas a traer la inmundicia a mi casa, siendo mi hijo? ¿Eh? ¿Cómo que yo voy a llegar a mi casa y voy a encontrar, como dicen por ahí, una pámpara prendida? ¿Eh? Una locura de reggaetón, de dembow, de hardcore. ¿Eh? Imagina, un ejemplo, yo tengo un hijo, un ejemplo. O dos, vamos a decir dos. O tres. No, vamos a decir dos. Vamos a decir dos. Vamos a decir tengo un par de gemelos, un gemelo. Le digo yo, vamos a salir, se quedan en la casa y cuando yo llego, la casa prendía en toda la diablura, mujeres caminando en minifalda. Abro yo la puerta y cuando veo una mujer, ¿qué es esto aquí? ¿Qué relajo es este? Me traen todo ese mundo a la casa. Por ese día, mira, chacho, nada más digo, gloria a Dios. Ese día, recojan para afuera. Saco todos los diablos que metí para afuera y no me salen de aquí. Mientras ustedes estén aquí bajo este techo, ustedes son propiedad mía. Propiedad mía, aquí hay leyes y se respeta. ¿O no? ¿O no? Amén. Entonces que mi hijo va a llegar entabaqueado todos los días. Entonces, en ese caso, usted le echa a las mujeres para afuera y deja a los muchachos ahí. Yo les saco todo. No, yo digo las muchachas, las echa para afuera. Y las Claro, muchachas porque se quedan ahí. tienen que quedarse ahí. Ellos viven ahí. Ellos tienen que quedarse ahí. Ella no vive ahí. ¿Me entiendes? Recojo toda la inmundicia del diablo y que le se doy lleve la juca, y le la doy vida. su castigo. Claro. ¿Cuál? No me salen de aquí. Hasta en un año. No me juegan nada. Le quito hasta la computadora, todo se lo quito. Se acabó el relajo. Y le pongo leyes más fuertes todavía. Mientras más usted se porta, más fuerte le pongo régimen. Después que ustedes salgan de aquí, ya esa es su vida. Ya ustedes son libres e independientes. Punto. Pero bajo este techo, gobierna Dios y yo soy hijo mayordomo y aquí hay ley y hay que sujetarse. Así mismo. Entonces, el día de mañana, cuando Dios me diga, ¿qué hiciste con los gemelos que te di? Lo que tú me mandaste, lo instruí en tu camino y ellos cogieron otro camino. ¡Ya! Entonces va a decir, ¿qué ustedes hicieron con la enseñanza que yo le di a través de su padre? Entonces ahí no va a haber pero que valga, porque Dios es claro, Jesucristo es claro, ¿eh? Entonces, yo en mi casa, ¿serviremos a quién? Jehová. Josué se lo puso claro al pueblo. Y esa generación sirvió a Dios y donde quiera que iban, ¿qué pasaba? Victoria. Pero llegaron a la ciudad de Jai. ¿Qué pasó en la ciudad de Jai? Lo derrotaron. Y era una ciudad pequeña. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pecado de Can se metió. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Entonces, por eso es que yo digo que uno tiene que cuidarse en el Señor. Yo en mi casa, Serviremos a Jehová. sigamos. Sin embargo, conociendo Josué sus debilidades, recalcó de nuevo la importancia de su decisión y les advirtió lo que ocurriría si no cumplían el pacto. Aplicación 9. ¿Qué le dice el ejemplo de Josué al ganador de almas? El ganador de almas debe estar plenamente comprometido a servir a Dios. Amén. Tienes que perseverar en decidir, guardar y obedecer. Decidir, guardar y obedecer. Decidir, guardar y obedecer. Ese es. Decidir, ¿qué? El mandamiento de Dios.
¿Guardar qué? El mandamiento de Dios. ¿Y obedecer qué? El mandamiento de Dios. Su palabra. ¿Me entiendes? Entonces, la problemática es que hay aquí es que mucha gente no quiere. Entonces no ven bendiciones, no ven la gloria de Dios. ¿Eh? A veces, póngame atención, a veces, mi gente, a veces nosotros nos metemos en problemas. Si yo veo que un cáncer me está naciendo y el doctor le dice, usted tiene un cáncer y puede contrarrestarlo ahora a tiempo, pero usted no le pone atención, ¿qué hace el cáncer? Camina. Y cuando llega el doctor, ¿qué le dice el doctor? Ya no podemos hacer nada. Y entonces le dije, pues yo te lo dije hace un año, yo te dije que te podía resolver ese problema, pero tú no me dijiste, tú te fuiste, ¿dónde tú te metiste? Mira, ahora como tú estás ya no podemos hacer nada, ya te ha cogido todo el cuerpo. Este lazo. Bueno, así hay situaciones espirituales que si usted o yo no le ponemos atención rápido, no acudimos a Dios rápido y tomamos la decisión rápida y guardamos los mandamientos de Dios rápido y obedecemos a Dios rápidamente como debe ser, lamentablemente ese cáncer llamado pecado va a crecer, se va a desarrollar y el pecado va a comenzar a llamar a los buitres. ¿Sabe quiénes son los buitres? Los demonios. Van a venir los demonios y van a comenzar a sentarse sobre ti. Por eso yo le digo, usted en su casa, porque observa esto, si usted tiene cosas que contaminan, que llaman demonios, los demonios van a venir. ¿Usted sabía? Sí. ¿Usted sabía? Exactamente, anatema. Por eso fue que no pudieron derrotar a Jai, porque tomaron del anatema. Por eso es que uno tiene que estar claro, decidido, en el ejemplo de Josué también. ¿Cómo es que tú eres cristiano y tienes una estatua de María en la casa? Hermano, yo era muy reto porque el personaje era un grupo con Josué y Josué era fiel al Señor, pero solamente por el anatema de él, el pueblo estaba contaminado por el entero. Exactamente. Hasta que Ahora, quitaron el anatema, yo no le di la entonces, ¿qué pasa aquí? Viene algo bien claro. Para poner claro que Dios no tolera el pecado y que Dios no va con eso. ¿Qué pasa aquí? Que tú tienes que entender esto bien claro. De que yo no tengo victoria en mi vida, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo no tengo victoria en mi vida? ¿Cómo es que tú eres cristiano y estás prendiendo velones? ¿Cómo es que tú eres cristiano y le ora a la Virgen, y le ora a la Virgen María? ¿Cómo es que tú eres cristiano y también crees en el Corán? ¿Cómo es que tú eres cristiano y también hace meditación? Porque hoy en día también hay ministros que, no, yo hago yoga también. Oye, alaba, que hace yoga, que yo medito, tú sabes, para el espíritu, la tranquilidad. Aló, y la oración no es suficiente para llevarte a ti una tranquilidad y una paz. yoga demoníaca. Aló, y hay líderes grandes que yo he escuchado decir, no, yo hago mi yoga de vez en cuando, tú sabes. Aló, alaba. Aló. Estamos completos, Cristo Jesús. Aló, es porque no tienen una vida de oración profunda. Porque cuando tú vives una vida de oración profunda, que tú te metes en una vida de oración profunda, tú no necesitas ni yoga, tú no necesitas, porque eso, el mismo Espíritu te da la paz. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí viene el punto. Tenemos que entender que Dios no tolera el pecado y cualquier anatema que hay en nuestra vida tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo para que haya victoria y bendiciones. Yo en mi casa tomo una decisión en guardar los mandamientos de Dios y obedecerlo. Sigamos. El pueblo reafirmó su decisión de servir al Señor. Entonces Josué erigió un monumento de piedras como testimonio del pacto que el pueblo hizo ese día. Su gran decisión de servirle al Señor es similar a la que debía ser un probable convertido. El ganador de almas como Josué debe explicar claramente las cláusulas y provisiones del pacto. Debe desafiar al candidato a confiar en el Señor y a servirle para siempre. ¿Qué tiene que hacer? ¿Explicar el plan de qué? De salvación al inconverso. Hay que explicar el plan de salvación a la persona. Hay que explicarle el plan de salvación. Número 1, los 4 hechos fundamentales del Evangelio. Número 1, que el Padre entregó a su Hijo Jesucristo
por nuestras transgresiones. Número 2, que Jesucristo murió. Número 3, que fue sepultado. Número 4, que resucitó para nuestra justificación. Esos son los 4 hechos fundamentales del Evangelio. Oye, número 1, que el Padre lo entregó por nuestras transgresiones. Número 2, que Jesucristo murió. Número 3, que fue sepultado. Número 4, que resucitó el tercer día para nuestra justificación. Número 1, nuestras transgresiones por nuestros pecados. Nadie podía acercarse a Dios, nadie podía pagar la deuda, porque por cuanto todos pecamos estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Se recuerda? Número 2, que murió, pagó el precio, derramó su sangre, y por medio de su sangre se establece un nuevo pacto. Amén. Llevó nuestros pecados en la cruz. Número 3, que fue sepultado. Y número 4, resucitó. Conforme a las escrituras. Todo fue conforme a las escrituras. Amén. Ahora que usted menciona eso, yo me estaba preguntando, decirle que acaba. Recordando cuando los fariseos le demandaban señal al Señor Jesucristo, la palabra dice que Jesucristo le dijo, la señal que será de Jonás, la señal de Jonás. Sí, la señal de Jonás. Es decir, que la situación de Jonás fue un tipo de Sí, lo que iba a ser exactamente. Jesucristo. Sí. Tienes razón. Sí, Sí. así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que exponerle claramente el plan de salvación a los pecadores. Sencillamente. No se necesita tanta hermenéutica, teología, no, algo sencillo que lo puedan entender, pero que ellos puedan asimilar. La muerte y resurrección de Cristo. Sencillo. Que Él murió por nuestros pecados. Ahora, aquí viene el punto. Cuando usted menciona la palabra pecado, usted tiene que saber definir qué es pecado. Transgresión de la ley, fallar al blanco. ¿Y por qué la gente está así en la situación que está? Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ahora viene lo maduro. Un padre viendo a su hija siendo consumida por un cáncer, una niña de 3 años. ¿Dónde está Dios? Alaba. ¿Cómo tú respondes? ¿Aló? ¿Cómo tú respondes? Voy caminando en la calle y mi hijo se me zafa, un niño de 4 o 5 años, se me zafa de la mano y sale con un carro, lo mata ahí mismo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Aló? ¿Cómo tú respondes? Yo fui un hombre bueno con mi mujer, como tú me mandaste y todo lo que como Dios me mandó y todo. Mi mujer me fue infiel y llegué a la casa y lo encontré en la cama con un amante. ¿Usted cómo respondería? ¿Usted cómo respondería? Como Dios me manda que responda. Como Dios manda que responda. Como Dios manda que responda. ¿Cómo respondería Jesús? Con perdón, restauración. Y tratar de que eso no mine mi corazón. Porque de toda cosa guarda. De toda cosa que guarda tu corazón. Porque de él que Mana la vida. pero algunos se llenan de rabia y de cólera. Pero eso es un proceso también, pastor, También. Al principio, es un proceso, porque eso duele. Depende también cómo sea la persona. Hay personas que le afectan más. Sí, que otra. Depende. Ahora, ¿dónde estaba Dios? Van a preguntar, entonces, ¿cómo tú afrontas a esa gente? ¿Cómo tú abordas a esa persona? Pero cuando, por ejemplo, el niño o el cáncer, ¿cómo lo abordaría usted, pastor? ¿Cuál es la respuesta? Yo lo llevaría a la misericordia, a la piedad, a la restauración emocional, tanto emocional como espiritual. ¿Me entiendes? A la ayuda y a darle a entender que Dios es misericordioso y que hay fallos nuestros. Hay fallos nuestros Que tienen sus consecuencias. que tienen sus consecuencias. Porque si yo... Porque si yo sé que estoy en un lugar de tránsito, ¿qué yo debo de hacer? Ya, Tener más estar cuidado. atento, ¿no? O por ejemplo del cáncer, entonces. Ya. Hay que buscar la raíz. ¿Cuál es el problema? Ajá, ok. ¿Cómo llegó ese cáncer También puede allí? ser que la persona tenga herencia de cáncer, no se cuidó. Ah, porque- entonces ahí tú puedes abordarlo y Ya, decirle ya. que hay una maldición, un pecado, algo sucedió.
¿Me entiendes? Por eso es que hay que saber Las abordar personas se alimentan de cosas muy tóxicas que los llevan a enfermar. también. Y no cuidan su cuerpo. Claro, hay que saber Entonces, el problema. entonces la raíz. causa, la raíz. Ahora ve, ¿sabe cómo verdad la persona ahora? Diga. Sí, porque, Usted respondió lo del niño, pero el otro no. sí, Bueno, lo dejamos. No. sí, yo lo Como Dios lo diría. sí. Siempre Y Dios tiene diría ser que así como al Dios lo perdón y la diría. restauración. Hay gente que no lo diría Perdonar y nada. restaurar. ¿Me entiendes? Ahí te mando el papel del divorcio, se acabó. Es Pero su derecho, pero no todo el mundo lo hace. aquí. Este con un cuchillo. Oye, ay, mi alma alaba a Dios. Sigamos aquí mejor. Vamos a seguir. Sigamos. Aplicación 10. Aplicación 10, mi gente. En su cuaderno escriba de memoria las cláusulas del contrato de salvación. ¿Cuáles son las cláusulas del contrato de salvación, sierva? Es la que usted dijo ahora. pastor. ¿Cuáles son las cláusulas? Cristo, el Padre lo entregó. No es esa, no. Yo coloqué, ofrece. ¿no? ¿Cuál? Decidir, Su testimonio. Decidir, La obediencia. guardar. Ya, guardar y obedecer. Son esas. No, porque yo coloqué otra cosa aquí, pero no había encontrado. Perseverar, decidir, guardar y obedecer. También, no, La bien, palabra de Dios. también. Decidir su Tu mandamiento, santo y su pues ya es. testimonio. Lo mismo de la otra. Decidir guardar. Pero usted tiene ahí las cuatro sencillas. Abraham llamó fue Abraham para que fuera patriarca de un nuevo pueblo. Entonces ahí Dios llama a Abraham. Entonces él tenía que tomar una decisión, ¿verdad? Después dice, liberó de la esclavitud a ese pueblo Obediente. para que pudiera guardar o no. Entonces, Abraham todo fue eso. obediente, tuvo fe. Entonces primero decidir, guardar y obedecer. ¿Y usted qué añadió más? perseverar. Y perseverar ahí en eso. Póngale eso. Entonces, mi gente, Creyó, obedeció. eso fue tratar. Aquí tratamos sobre pídale que se comprometa con el Señor, pero para eso usted tiene que explicarle bien el plan de qué. De salvación. Salvación. Entonces, cuando le explica el plan de salvación, él tiene que llegar a una decisión para guardar y obedecer qué, los mandamientos de Dios. Así recibe las bendiciones que están establecidas en el pacto. Como dice, en su cuaderno de memoria escriba las cláusulas del contrato de salvación. Decidir obedecer a Dios, guardar y obedecer. Amén. Amén. Y perseverar ahí. En el Salmo 37 me parece dice bastante de eso. Entonces, oren juntos. Amén. Ludir, por favor, si está en su poder. Sí, claro. Orar con el probable convertido y ayudarle a orar. Oye, usted tiene que ayudarle a orar, a levantarlo, no a chismear, condenarle, acusarle, nada de eso. Usted sabe que está recién convertido, sabe que tiene lucha, sabe que tiene problemas, sabe que tiene una situación, sabe que está siendo atacado por el diablo, sabe que tiene ciertas necesidades, etcétera. Entonces usted tiene que ser sabio y saberlo sobrellevar en el camino, orar con él, ayunar con él, enseñarle la palabra, darle buen testimonio, darle un buen ejemplo, que él pueda tener una visualización de un alineamiento, de una estructura para que él pueda seguirla. ¿Me doy a entender? Porque hay gente se convirtió y comienza a quítate esto, ponte esto, quítate esto, ponte esto. Eso está mal. Deja al Espíritu Santo que obre en él. Deja al Espíritu Santo que obre en él. Ayúdale a crecer, orando junto con él, ayunando junto con él, enseñándole la palabra y guiándole y dándole buen testimonio. Entonces él va a tener una visualización de una estructura de lo que es el evangelio por medio de ti. Entonces el Espíritu Santo te va a usar a ti para bendecir esa alma, a llevarla al crecimiento espiritual, a la madurez. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que él va a asimilar eso y lo va a llevar a cabo. ¿Me entiendes? Y otra cosa, que en su fallo, en vez de tú condenarle, ayúdale a superar esos fallos, esos obstáculos. Porque ya falló. Acaba de convertirse. David, un hombre conforme al corazón de Dios, mató, fornicó, traicionó
Y mintió. ¿Y cuál era la consecuencia? La muerte. Pero Dios misericordioso lo perdonó. Y no simplemente eso. Oiga bien, que Dios le dio un hijo que en ese caso fue Salomón, que construyó el templo. Entonces, esa persona que está recién convertida no ha matado a nadie. ¿Me entiendes? Pero tiene un corazón para Dios. Está en su lucha. Tiene su lucha. Tú tienes que saber sobrellevarlo. Es un niño, está dando los primeros pasos, pero hay algunos que vienen a ver lo condenan y lo arrollan ahí mismo. Lamentablemente. Comienzan a chismear, a condenarlo, a acusarlo. No. Ayúdalo a superar sus obstáculos. Ayúdalo. Ora con él. Enséñale a orar. Enséñale a ayunar. Enséñale la palabra. Llévatelo para la evangelización, para que él vea cómo se hace, para que él tenga un patrón. Llámalo a ti. Dale atención. Para que él se pueda familiarizar con esa vida espiritual. Para que tenga un orden cómo hacer las cosas. A vigilia con él. Sigamos. Quizás usted se pregunte cuándo es el momento oportuno para hacer un compromiso. Varía mucho. Primero debe presentar el mensaje del Evangelio adecuada y simplemente. ¿Cómo? Adecuado y simplemente. Aunque podría decirle mucho más al candidato y él. Aunque podría decirle mucho más al candidato y él se muestra interesado. No se extralimite explicando demasiado ni por mucho tiempo. Esté alerta a su reacción y sea sensible a la dirección del Espíritu para saber cuándo llega el momento oportuno. Un probable convertido quizás exprese su deseo de poseer lo que usted le está presentando, pero de seguro esperará hasta que usted se lo pida. Oye, que al final de cuentas hay que llevar a la gente a tomar una decisión. Preparar el terreno y después darle el empuje. Ahí es que entramos donde, cómo abordar a la persona. Y explicar el mensaje del plan de salvación sencillamente y claro. Y hacer tu parte y dejar que el Espíritu Santo haga su parte. ¿Ya? Al poco tiempo de que usted se dedique a la obra de ganar almas, observará que en este punto llevar a alguien a una decisión, el enemigo, Satanás, tratará de introducir algún tipo de distracción o interrupción. Páreme ahí. ¿Qué va a hacer el enemigo? Estorbar. ¿Qué va a hacer? A estorbar. Entonces usted tiene que ser sabio. Y por eso que yo digo, la persona es recién convertida. El enemigo lo va a atacar, va a tratar de sacarlo. Entonces usted tiene que poner atención a esa nueva alma, a ese nuevo convertido, a ese nuevo hermano en Cristo. Esa persona va a ser atacada porque el enemigo va a crear un ambiente, por ejemplo, de crisis, de guerra en la familia. Tú no ves que hay gente que dice, wow, de que me convertí las cosas se me han venido abajo. De que me convertí, me cayó una crisis que, óyeme, de que me convertí, me cayó terrible. La maldad de Maquiavelo me cayó. Óyeme, se levantó contra mí Malegovia. ¿Qué es Malegovia? El mal que me agobia. Oye, Malegovia se levantó contra mí. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a pasar por toda esa situación difícil al verse negativa. Ahora, usted como que tiene madurez, le tiene que entender, aquí que yo hago énfasis, concientizarlo, que mucha gente no quiere entender esto. Mi gente, en el evangelio se sufre, la gente ataca, critica, murmura, habla mal, envidia, contienda, pleito, chisme, te manda maldición, te hace muchas cosas, habla mal de ti. La gente tiene que estar consciente cuando Jesucristo dijo, a mí me hicieron, a ustedes le van a hacer. Yo guardé mi palabra y yo también guardaré la suya. ¿Me entiendes? Amén. Sigamos. Al poco tiempo. Aprenda. ¿Dónde? No, al poco tiempo.
Al poco tiempo de que usted se dedique a la obra de ganar, almas, sí, Satanás tratará de introducir. Aprenda a reconocer esta treta. Silenciosamente imponga su autoridad sobre él en el poder del Espíritu y en el nombre de Jesús. En otra palabra, una forma de protección. Yeah. Oye, Dios lo va a usar para proteger esa alma. ¿Me entiendes? Que se ha levantado Maquiavelo y Malegovia contra él, no hay ningún problema. Tenemos el Salvador, el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es Maquiavelo? ¿Eh? Eso fue el príncipe Maquiavelo que escribió un libro, se llama El Príncipe, yo lo tengo en la casa, de que los medios fin justifican los medios. Justifica los medios. ¿Me entiendes? Y dice, La causa. divídelo y lo gobernarás. No importa lo que haga para conseguirlo. ¿Me entiendes? El tipo, por eso es que se le llaman la mente maquiavélica. Tiene la mente maquiavélica. La mente de Maquiavelo. Sí, oye, ¿me entiendes? Maquiavélica. Y ya tú sabes, entonces, Imagínate una gente mal inteligente. Ya Un tú peligro. sabes, ese era Maquiavelo. Un malo inteligente, un Sí, peligro. todo lo maquina. bueno, el diablo, Y todo le sale bien. el diablo, no, no todo al diablo no todo le sale. No, por un tiempo a veces le sale, pero con el tiempo, como dice, Se cae. como dice La el palabra, Salmo, sí. mirará si no estará más. Ya, Así mismo es. Claro. Entonces, vamos a dejarlo aquí donde oren juntos. Lo vamos a repetir mañana. Sí. Mejor. Dios se le bendiga a los que nos están viendo. Que Dios se le guarde y Dios se le proteja. Martes. ¿Nombres? Wandy Díaz, Wandy, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Charlene, mi hermana, tú sabes. ¿Cómo? Lilian, Raiza. Dios te bendiga. Mañana, hermana Vanessa. Sí, señor. Vamos a orar. Yo tengo unos cuantos. Y Dios bendiga a todos los que nos tienen, los que nos están viendo. Dios se les guarde, Dios se les proteja. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ustedes. Amén. Digan. Amén. Díganle. Amén. Díganle. Amén. Díganle. Bendiciones. Dios lo bendiga. Son cosas. Yo mismo con las mismas cosas. Es verdad. Tiene la uña larga. Sí, por eso.